¿Cómo te va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, se anuló la prueba, luego se dio marcha atrás. ¿Cuál de las dos decisiones te parece más saludable? En San Bueno, Marcos, ¿eh? en realidad lo que nosotros estamos viendo en San Marcos es un gran nivel de improvisación, ¿no? Y un debilitamiento de una adecuada gestión del problema. Recordemos que en San Marcos la elaboración, impresión y distribución de la prueba está a cargo de funcionarios de la propia universidad puestos en la actual gestión de la rectora Yeri Ramón. Y este filtrado, esto que ha pasado con la prueba, es algo que cae responsabilidad directa en los funcionarios, en las autoridades de la universidad, y que lamentablemente no se han podido explicar qué es lo que finalmente ha pasado con esta prueba, que se ha robado y que hace muchísimos años, creo que desde el año 77, no ocurría un escándalo de esta magnitud en San Marcos. Lo otro es que vemos también es esta forma de tomar decisiones de manera improvisada por parte de las autoridades que decidieron anular el examen una semana después de que se había tomado, sin ningún argumento, y ayer han retrocedido, probablemente presionados por la opinión pública y la protesta de los jóvenes en la puerta de la universidad, porque evidentemente una anulación sin argumento, sin explicación técnica, sin ninguna auditoría de por medio, evidentemente lo que demuestra es una profunda improvisación y precariedad de la gestión de la universidad. Entonces, definitivamente que lo que estamos observando ahorita en San Marcos es sumamente crítico, porque el problema no es solamente el examen de admisión, ¿no? Sino que la gestión de la propia universidad en este momento está en cuestión, justamente porque vemos estas idas y vueltas que ni siquiera saben explicar bien las autoridades, ¿no? Jorge, de alguna manera tú lo has insinuado. Llevábamos mucho tiempo sin tener noticias de filtraciones en los exámenes de admisión. Pero si retrocedo un poquito en el tiempo, la prueba, por ejemplo, del Ministerio de Educación para el ingreso a la carrera pública magisterial también se vio sometida a situaciones parecidas, a pruebas filtradas. Mi pregunta es, ya no parece una casualidad, Jorge, parece que hubiese aquí un entramado mucho más complejo de entender, o estoy siendo demasiado suspicaz. Mira, en el caso del examen de San Marcos, hay protocolos de seguridad muy estrictos. A los profesores que hacen la prueba los encierran durante días. La impresión de la prueba lo hacen en el sótano de la Oficina Central de Admisión, con unos controles de seguridad que realmente son impresionantes. Entonces, yo creo en realidad que esto más habla de una debilidad de la gestión, ¿no? Digamos, una incapacidad de poder hacer las cosas correctamente, más que hablar de acusaciones o de cosas que ya le corresponderían, digamos, a la Fiscalía investigar o a los órganos competentes, ¿no? Yo creo que en realidad lo que estamos viendo es fruto más de una debilidad en la gestión institucional, ¿no? Porque esto finalmente es un tema de gestión de seguridad de la prueba, ¿no? Y que se puede identificar correctamente. Ahora, creo que un punto muy importante es ver a quiénes se está perjudicando. El 25% de los postulantes de San Marcos vienen de regiones, viajan para dar ese examen. Es decir, cerca de 5.000 jóvenes han viajado a Lima para dar ese examen de admisión. Entonces, que muy ligeramente se anule una prueba de este tipo y que se les diga que se les va a reprogramar, perjudica no solamente el proyecto de vida de estos jóvenes, digamos, toda la carga emocional que es postular e ingresar a San Marcos, sino hay una gravísima afectación económica también, porque estos jóvenes ahora tienen que permanecer en Lima en incertidumbre, pagando hospedaje, pagando alimentación, y creo que las autoridades de San Marcos no han medido el impacto que tiene esto en la vida de miles de jóvenes que, como te repito, vienen de todo el país haciendo un gran esfuerzo por pagar lo que significa pues su sueño, ¿no? Que es ingresar a San Marcos. Jorge, cuando se filtra una prueba como esta, ¿se puede llegar a saber con exactitud, si se hace una investigación seria, cuál fue el origen de la filtración, quién la pudo acometer, digamos, a qué áreas privilegió y a cuáles no? ¿Se puede saber con precisión o no?
O sea, definitivamente que se puede hacer una investigación para identificar en qué parte de la cadena se falló, Así es. ¿no? O sea, lo primero que se tendría que ver es en qué parte del protocolo de seguridad no se cumplió, porque no puede ser que no se hayan robado pruebas desde el año 77 y justamente en el 2022, con la gestión de la actual rectora, se hayan robado. O sea, ¿qué ha pasado? Porque San Marcos ya se había hecho, digamos, un nombre con respecto a la seguridad de su prueba, ¿no? Entonces, que evidentemente acá falló todo, ¿no? Y entonces yo creo que sí se puede llegar a un nivel Correcto. de entender dónde es que se rompe la cadena de seguridad e identificar a los funcionarios o a las personas que están involucradas en esto, porque de por medio está el prestigio de la universidad Así es. pública más grande del país y Así decana de es. América, Así ¿no? es. O sea, y lo más vergonzoso ha sido ver que primero lo anulan y después ahora retroceden Así en la es, así es, anulación así por es. una presión política, o sea, por una presión de la ciudadanía que estaba en la puerta protestando. O sea, realmente, ¿qué tipo de decisiones se están tomando en San Marcos hoy, no? Sí, completamente de acuerdo. Un proceso de este tipo mal llevado no solo genera frustración entre los chicos y las chicas que postulan, sino que genera una imagen de la institución muy deteriorada y en términos de gestión muy debilitada, Jorge. Lo que pasa es que, lamentablemente, creo que toda la ciudadanía es claro que la actual gestión en San Marcos ha priorizado una agenda política externa a la universidad, ha priorizado esta agenda contra la reforma universitaria y está descuidando la gestión de la universidad. Esto es producto de eso, ¿no? O sea, es muy evidente, lamentablemente lo tengo que decir, yo soy sanmarquino también, y creo que es evidente que las autoridades no están priorizando la gestión de la universidad y esto es producto de ese abandono, digamos, o de esa priorización de una agenda política que en realidad no es la agenda de la universidad pública, ¿no? O sea, capturar o modificar el consejo directivo de la SUNEDU no es una agenda de la universidad pública. Entiendo. La agenda de la universidad pública es justamente poder proteger a sus estudiantes, garantizar una educación de calidad pública, ¿no? Y lo que vemos, como te digo, o sea, más de 5.000 jóvenes que vienen de regiones Sí. a postular a San Sí. Marcos en medio de este maltrato y este abuso, lamentablemente, por parte de las autoridades de la Sí, universidad. es verdad. Y los vimos ayer, además, protestando ellos con sus familias. Jorge, ya que estás aquí, quisiera aprovechar para llevarte a otros terrenos que también tienen que ver con la universidad, y es el tema del ingreso libre a las universidades. El presidente de la República el día de ayer ha señalado que el proyecto de ley está casi listo. ¿Es posible un ingreso universal a la universidad pública peruana? Si el ingreso libre es ingreso universal, eso no es viable. Y va a implosionar a las universidades públicas y va a perjudicar todo lo que se ha avanzado en los últimos años. Lo que nosotros proponíamos cuando estábamos en el sector era un ingreso libre para los estudiantes con mejor rendimiento académico, pero que no tengan los recursos para ingresar a la universidad. O sea, un ingreso libre focalizado para el talento regional. Entonces, eso en realidad es algo que ya se practica en muchas universidades y en muchos sistemas, ¿no? Que ayuda justamente a la equidad, que un joven que no tiene los recursos, pero tiene las capacidades, tenga las facilidades para ingresar a una universidad. En esa lógica es viable, pero una propuesta de un ingreso libre que universalice el acceso sería un bombazo para la universidad pública y los avances aún tímidos que ha logrado en estos años de reforma universitaria, ¿no? Sin embargo, hay experiencias latinoamericanas que abonan en esa posibilidad. Pienso en Argentina, la UBA, por ejemplo, hace una entrevista sencilla de ingreso. Claro, lo que tienes es en el primer ciclo salones de 300 chicos. El profesor es casi, digamos, una entidad que habla y dicta y se va, no hay mayor contacto, pero funciona como una pirámide. A medida que vas avanzando en los estudios, se va especializando y tienes más capacidad de aprovechar la universidad. ¿Eso no sería posible en nuestro país? Por dos razones. ¿Por qué no es posible el modelo argentino? En primer lugar, porque en Argentina tú tienes un modelo de universidad pública que nos debe llevar unos 40 años de maduración. Okay. Tú tienes una UBA que puede tener más de 250.000 estudiantes. Así es. Y es un estado que está dedicado a su universidad pública hace cerca de 80 años. El Perú recién, el Estado se ha acordado de la universidad pública desde el 2014. Entonces, tienes recién 8 años en este proceso de maduración. Entonces, tú tienes una universidad pública argentina muy fuerte
y tú tienes una universidad pública peruana que recién está hablando de condiciones básicas de calidad. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que el modelo argentino, en realidad la tasa de deserción del primer año en la UBA se va arriba de 50%. Claro, es muy alto. Entonces, los países que tienen ese tipo de ingresos libres universales, con sistemas maduros, que el Perú no tiene, en realidad lo que hace es apostar por una deserción por arriba del 50%. La tasa de deserción en el Perú está en 11% y ya para nosotros es un problema. Claro. Entonces, hablar de ingreso libre en términos de políticas de educación superior es algo muy serio. De acuerdo. Y que si no se hace correctamente puede afectar todos los avances que hemos tenido en los últimos 8 años a partir de la reforma. Sin embargo, Jorge, no podemos desconocer que es un anhelo de las familias, sobre todo de las familias más pobres, emergentes, ver a sus hijos siendo profesionales. Es el anhelo de cualquier padre o madre en este país. Sin embargo, de pronto hemos caído en una mistificación de la universidad y hemos descuidado el mundo de lo técnico, que puede ser también, en términos laborales, muy atractivo, Jorge. El tema universitario en el Perú no se va a resolver solo mirando la universidad. Tienes que ver a los institutos tecnológicos, porque tienes que darle otras alternativas de formación a los jóvenes. Si no, esta presión o esta inflación universitaria se va a mantener. Hoy el 65% de la matrícula de la educación superior va a la universidad, Así es. Mientras que el mercado laboral solamente te pide un 20% con título profesional. Entonces, tú tienes lo que nosotros llamábamos una pirámide invertida. No tienes arriba el 65% universitarios, pero que terminan haciendo trabajo técnico para el cual no necesitaban una carrera universitaria. Así es. ¿Cómo resuelves ese problema? El Ministerio de Educación aprobó en 2020 una política nacional de educación superior y técnico-productiva para pensar en este ecosistema. Entonces, así como hemos creado músculo desde el Estado para el tema universitario, tenemos que crear el mismo músculo para la educación tecnológica. Es algo que todavía está pendiente. Tenemos que ser capaces como país de tener una educación tecnológica de calidad para que también los jóvenes entiendan que un instituto tecnológico de calidad es una alternativa. Mientras no hagamos eso, siempre va a haber esta sobrepresión sobre lo universitario que al final va a hacer que siempre estemos discutiendo estos problemas de masificación versus calidad o excelencia, ¿no? Jorge. Entonces, creo que es fundamental lo que has tocado. No vamos a resolver el problema universitario solo viendo la universidad. Tenemos que mirar lo que está pasando con la educación tecnológica y darle más oportunidad de desarrollo a los jóvenes. Jorge, entonces ayúdame a entender algo. Si este proyecto que mencionas ya está en el Ministerio de Educación, si hay una política pública, ¿por qué el gobierno quisiera lanzar un proyecto de este tipo? ¿Es que es políticamente atractivo? ¿Es seductor vender esta posibilidad? ¿Qué interpretación le das, Jorge? Lo que pasa es que hay que diferenciar de la necesidad que tiene la población de una educación superior del populismo, ¿no? De una medida populista que pretenda resolver el problema de una forma equivocada. Entonces, yo creo que el problema está bien identificado. En el Perú, solo 3 de cada 10 jóvenes acceden a la educación superior. Es una de las tasas más bajas de América Latina. Colombia está en 5 de cada 10, en Chile es 8 de cada 10, en el Perú es 3 de cada 10. Entonces, sí tenemos que resolver el problema de acceso, pero el problema de acceso se tiene que resolver de la mano con calidad, porque lo que dijo el Tribunal Constitucional fue: tenemos el derecho, los jóvenes tienen el derecho a una educación superior de calidad. No es educación a secas. Si tú le das una educación que estafa, no estás cumpliendo con su derecho. Totalmente. Su derecho es una educación de calidad. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer, o el gobierno, es entender que en realidad no se trata de abrir populistamente o crear más universidades o de crear, un ingreso libre para todos. Es que se le garantice el derecho a una educación universitaria de calidad. Eso es la clave que necesitamos defender. Jorge, ha sido muy claro. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender esta compleja situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Jorge Mori, exdirector de Educación Universitaria del Ministerio de Educación, ha estado con nosotros.